Las carreteras del mundo esconden secretos que pocos se atreven a contar. Son historias de luces inexplicables, figuras fantasmales y voces que surgen de la nada. Hoy vamos a recorrer esos caminos donde la lógica se detiene y el miedo toma el volante. Acompáñame a descubrir las leyendas más aterradoras que acechan a los viajeros cuando cae la noche. Comencemos en Texas, en la solitaria carretera de Marfa. Un camionero llevaba más de 8 horas manejando cuando las vio por primera vez. Dos pequeñas luces flotando sobre el horizonte. Al principio, pensó que eran los faros de otro vehículo, pero no se movían como tal. A medida que él avanzaba, las luces avanzaban con él, manteniendo siempre la misma distancia. Intrigado, frenó. Las luces también frenaron. Apagó el motor, sumergiéndose en un silencio absoluto. De repente, la radio del camión comenzó a llenarse de estática, y entre el ruido blanco, escuchó algo que helaba la sangre, algo que sonaba como una respiración. Asustado, encendió el motor de nuevo. En ese instante las dos luces se dividieron en 3 y luego en 4. Se acercaron lentamente, flotando justo a la altura de su parabrisas. Sin pensarlo 2 veces, el camionero pisó el acelerador a fondo. Las luces lo persiguieron durante varios kilómetros, hasta que, tan súbitamente como aparecieron, se desvanecieron. Al llegar al siguiente paradero, temblando, compartió su experiencia. Otros choferes, con miradas serias, le dieron el mismo consejo. Cuando veas las luces de Marfa, no las mires fijo. Y por nada del mundo, nunca te bajes del camión. Ahora viajamos a una carretera desconocida, donde una mujer de blanco espera eternamente. Era cerca de la 1 de la madrugada cuando el conductor de un autobús la vio. Estaba de pie al costado del camino, vestida completamente de blanco y empapada, como si acabara de llover torrencialmente, pero el cielo estaba perfectamente despejado. El chofer dudó. No había paradas autorizadas en ese tramo de la ruta. Sin embargo, la mujer levantó la mano en señal de auxilio. Detuvo el autobús y ella subió sin decir una sola palabra, sentándose en el primer asiento. Inmediatamente, el chofer sintió un frío intenso, como si una ventana se hubiera abierto en pleno invierno. Por el espejo retrovisor, la vio mirar fijamente hacia el frente, con una expresión perdida. Pasaron 10 minutos. Justo al entrar en una curva conocida por ser muy peligrosa, el chofer escuchó una voz suave, casi un susurro, que decía: «Aquí fue». Instintivamente, miró hacia el asiento del pasajero. Estaba vacío. Frenó de golpe, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Revisó todo el autobús. No había nadie. Un poco más adelante, la luz de sus faros iluminó una cruz oxidada al costado del camino. Al día siguiente, en la estación de policía local, le confirmaron la historia. Una mujer, vestida de novia, había muerto atropellada en esa misma curva, hacía más de 20 años. Desde esa noche, ese chofer jamás volvió a manejar después del atardecer. ¿Te imaginas que tu propia radio te hablara por tu nombre? Un camionero conducía solo por una ruta desolada, sin señal de celular, sin pueblos a la vista. La radio empezó a fallar, como era habitual en esas zonas, hasta que una voz clara y nítida rompió la estática. Carlos. El chofer, cuyo nombre era Carlos, casi pierde el control del volante. ¿Cómo era posible? Nadie podía saber su nombre por la radio. Pensó que era una interferencia extraña, una alucinación por el cansancio. Pero la voz volvió, esta vez más insistente. «Carlos, no te detengas». Curiosamente, la voz no sonaba amenazante. Sonaba cansada. De pronto, las luces del tablero parpadearon y el GPS, que había estado apagado, se encendió solo, marcando un desvío que no existía en ningún mapa. La voz habló una última vez. «Si giras, no sales». Aterrado pero confiando en su instinto, Carlos ignoró la indicación y siguió derecho. Al amanecer, pasó por una zona donde decenas de cruces blancas se alineaban a un lado de la carretera. Más tarde, se enteró de que muchos conductores habían desaparecido en esa misma ruta tras seguir indicaciones raras del GPS o voces en la radio. La grabación de seguridad de su cabina no registró ninguna voz,
solo el sonido monótono del motor. En otra carretera perdida, un chofer notó algo extraño en su espejo retrovisor. Un auto antiguo, de los años 40 o 50, con faros amarillos y redondos, lo seguía a una distancia constante. Pero había algo terriblemente mal. A pesar de la brillante luz de la luna llena, el coche no proyectaba ninguna sombra sobre el asfalto. El camionero, extrañado, redujo la velocidad. El auto antiguo también la redujo. Aceleró. El auto hizo lo mismo, como un eco fantasmal. Decidido a terminar con ese juego inquietante, se orilló para dejarlo pasar. El coche se acercó lentamente por el carril izquierdo. Cuando estaba a punto de adelantarlo, justo al lado de su ventana, simplemente se desvaneció, como si se hubiera disuelto en el aire. Unos metros más adelante, el camionero vio los restos oxidados y cubiertos de maleza de un accidente antiguo. Los registros locales confirmaron sus sospechas. Un auto idéntico se había estrellado en ese mismo punto hacía más de medio siglo, en una noche de luna llena. Nunca encontraron al conductor. Hay historias que los camioneros más veteranos cuentan en voz baja. Hablan de una presencia que a veces los acompaña. Una noche, un chofer sintió claramente cómo el asiento del copiloto crujía, como si alguien se acabara de sentar a su lado. Fiel al código no escrito de los caminos solitarios, no miró. Los camioneros aprenden a no mirar. De inmediato, el aire dentro de la cabina se volvió helado. El parabrisas comenzó a empañarse desde adentro, a pesar de que afuera la noche era seca. Luego, escuchó una respiración lenta y profunda, justo a su lado. De repente, el motor del camión empezó a fallar, las luces a parpadear. El pánico se apoderó de él, y sin girar la cabeza, gritó con todas sus fuerzas. ¡Bájate! En ese mismo instante, la sensación de peso en el asiento desapareció. El aire volvió a su temperatura normal y el motor se estabilizó. Cuando por fin se atrevió a detenerse en una zona iluminada, miró hacia el asiento del copiloto. El cinturón de seguridad estaba abrochado. Nunca más volvió a manejar por ese tramo. Pero algunas carreteras no solo te asustan, algunas simplemente no te dejan ir. El desierto de Sonora, en la frontera entre México y Estados Unidos, es un laberinto mortal. Choferes y viajeros han desaparecido tras desviarse solo un poco del camino principal. Los sistemas GPS dejan de funcionar. Las brújulas giran sin control y cualquier punto de referencia se desvanece en el paisaje monótono. Se han encontrado vehículos completamente intactos, con las llaves puestas y las pertenencias dentro, pero sin rastro de sus ocupantes. No hay señales de lucha, ni huellas que se alejen. Los locales dicen que el desierto cambia, que el camino que tomaste para entrar nunca es el mismo para salir. En la Amazonía brasileña, la carretera BR-319 es conocida como la carretera fantasma. Rodeada por una selva tan espesa que la luz del sol apenas penetra, los conductores han reportado experiencias terroríficas. Cuentan que han manejado durante horas y horas, quemando combustible, solo para darse cuenta de que no han avanzado ni un solo kilómetro. Por el retrovisor, ven cómo la vegetación parece cerrarse detrás de ellos, borrando el camino. Algunos, desesperados, abandonaron sus autos para buscar ayuda a pie en la selva. Nunca se les volvió a ver. Los lugareños tienen una explicación simple y aterradora. La selva decide quién puede salir de sus dominios. Finalmente, nos vamos a las heladas rutas de Siberia, en Rusia, donde ocurre una versión vial del famoso incidente del paso Dyatlov. En tramos remotos, se han encontrado camiones abandonados en perfecto estado, con el motor frío pero funcional. Dentro, todo está en orden, a veces incluso con comida a medio comer. No hay huellas de lucha, ni rastros de animales salvajes. Los investigadores quedan perplejos. En algunos de estos vehículos, las radios seguían encendidas, emitiendo solo estática. Pero los equipos de audio forense han detectado, ocultas en el ruido, voces lejanas e incomprensibles, hablando en dialectos desconocidos. ¿Qué escucharon esos conductores que los hizo abandonar la seguridad de sus cabinas para enfrentar una muerte segura en el frío siberiano? Es un misterio que,
como tantos otros en estas carreteras, probablemente nunca se resolverá. Estas historias nos recuerdan que hay lugares en el mundo donde las reglas de nuestra realidad no aplican. La próxima vez que conduzcas de noche por una carretera solitaria, presta atención. Quizás no estés tan solo como crees. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias del lado oscuro del camino. Hasta la próxima.